Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, pastor. Muchas gracias, pastor. Y a todo ese pueblo del Señor que se congrega en el distrito de la Redención. Un distrito nuevo, de los más jóvenes que tiene nuestro campo del norte. Un distrito muy importante también. Así que un placer para nosotros el poder compartir este estudio. Es una doctrina de la iglesia. Todos la pueden leer, la pueden estudiar, la pueden escuchar en el libro de lo que creemos los adventistas del séptimo día. Así que un saludo especial para todos aquellos que de una manera u otra están conectados y están viendo esta programación. La experiencia de la salvación, mis hermanos. Un diccionario y busca la explicación o que el significado de la palabra experiencia y le va a decir que es algo, un conocimiento obtenido por la práctica, conocimiento obtenido por la práctica, que lo que tiene que ver también con algo vivido, algo experimentado, algo que sucede en su interior, algo que pasa, que usted vive, que usted experimenta, que usted siente. Eso es una experiencia. Ahora, esta doctrina es importante porque nos ayuda a afianzar lo que es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, lo que es la experiencia y lo que es la madurez en la fe, y sobre todo nos ayuda esta doctrina a tener la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Conocer esta doctrina es importante para todo aquel que se acerca a nuestro Señor Jesús. Todo el que quiera experimentar, que quiera tener la seguridad de la salvación, debe estudiar minuciosamente la doctrina número 10 de nuestra creencia, de nuestras 28 creencias. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros podamos descifrarla, podamos estudiarla, podamos escucharla, como quiera, entenderla. Es una de las doctrinas y creemos, mis hermanos, eso. Así que vamos a leer antes un párrafo que aparece allí en la página 131 del libro, donde dice: con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo, como sustituto y como ejemplo. Esta fe que acepta la salvación nos llega por medio del poder divino de la palabra y es un don de la gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del dominio del pecado. Por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él, somos partícipes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio. Un párrafo que resume todo lo que resume en la introducción, todo lo que tiene que ver el contenido de esta doctrina. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, ahora, Padre, que vamos a abrir tu palabra, a tratar este tema vital para nuestro crecimiento y desarrollo de la fe. Queremos, Señor, que nos use poderosamente, que esté con nosotros, que dirija todo este proceso y que todo aquel que está escuchando tu palabra pueda también salir fortalecido, renovado y que su fe pueda subir un escalón más en esta experiencia. Te lo pedimos en el nombre
de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la experiencia, todo aquel que quiere tener una experiencia de la salvación debe comenzar con el primer peldaño. Recuerden, es una escalera y hay que ir subiendo peldaño tras peldaño. Y el primer peldaño para nosotros experimentar lo que se llama la salvación, para tener un conocimiento de lo que es la salvación, para nosotros que pase, que suceda algo en nuestros corazones, algo bueno, algo vivido, para que podamos gozar la salvación, el primer paso es el arrepentimiento. El arrepentimiento ya es un tema solo para discutirlo. Un tema muy abarcante. Pero en unos pocos minutos vamos a resumir lo que tiene que ver con lo que es el arrepentimiento. Pues el arrepentimiento es una palabra que fue escrita en la Biblia, está en la Biblia, pero no vino directamente arrepentimiento así, traducida al español. Arrepentimiento viene de una palabra hebrea que le llama naham, que significa sentir pesar, sentir pesar. Así que cuando estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de sentir un pesar en nuestros corazones, sentir pesar en nuestro interior. Pero también el arrepentimiento tiene un equivalente griego. Ya en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, viene del griego metaneo, metanoeo, que tiene que ver, o su significado dice cambiar de parecer o cambiar de dirección, devolverse y sentir también remordimiento. Ya con estas definiciones que tenemos de la palabra original en hebreo y en griego, tenemos ya una idea de lo que significa el arrepentimiento. Sentir pesar, ¿verdad? Devolverse, cambiar de dirección y también sentir remordimiento. Pero si nosotros nos quedamos solamente en la palabra remordimiento para el arrepentimiento, podemos tener un problema. Porque el remordimiento, mis hermanos, no le da el sentido que debe tener el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, mis hermanos, tiene que ver sentir remordimiento de qué, sentir pesar de qué. Para nosotros sentir la salvación en nuestros corazones, debemos sentir remordimiento del pecado, mis hermanos queridos. En la introducción de este tema dice que nosotros sentimos nuestra necesidad y reconocemos nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de sentir pesar, pero por el pecado, por la condición que nosotros estamos, por la condición, por lo que somos en realidad. Y cuando nosotros somos confrontados por el Espíritu Santo, quien es el que coloca en nosotros ese sentir, entonces ya comenzamos a sentir pesar. Pero en la Biblia se presentan el arrepentimiento verdadero y también el arrepentimiento falso. Y como podemos notarlo, como tenemos poco tiempo, tenemos dos ejemplos de arrepentimiento. Dos en el Antiguo Testamento. En el caso de Saúl, David y Saúl. David, por su condición de pecador, aunque fue llamado, que es un hombre que su corazón es semejante al corazón de Dios, él, en la condición de pecado, en el Salmo 51, ahí él declara lo que es él. Ahí él plasma, ahí él escribe, ahí él plasma todo su sentir con respecto a su condición de lo que él es. Cuando dice en pecado me formó mi madre, él está diciendo que él pecó porque él tiene una condición, que es pecador realmente. En el caso de Saúl también, que vimos que notó arrepentimiento, sintió dolor por su pecado, pero lo que sintió dolor o pesar por las consecuencias que iban a venir como producto del pecado que él cometió. Los dos pecados fueron horrendos, los dos pecados fueron terribles. Ahora, la condición en que los dos se enfrentaron, lo que se llama el arrepentimiento o el dolor o el pesar por eso que cometieron, fue lo que determinó la justificación o la aprobación o de uno y la aprobación
del otro. Cuando vemos a un Saúl arrepintiéndose o sintiendo pesar, notamos que no fue un arrepentimiento de corazón o por la condición pecaminosa de él, sino porque a él se le dijo que su reino le iba a ser quitado, iba a ser entregado a otro. Como él no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios cuando decidió perseguir a aquel a quien le iban a otorgar su reino, el reino que él creía que le pertenecía, ya que Dios lo había quitado. Sintió pesar, se atribuló, se sintió dolor, pero no por el pecado, la condición de él. Eso no es un arrepentimiento genuino, sino porque las consecuencias del pecado. También tenemos otro caso en el Nuevo Testamento, que es en el caso de Pedro y en el caso de Judas. Los dos cometieron pecado a la vista de Dios y también a la vista de los hombres. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Pedro negó a Cristo. ¿Cuál fue el pecado de Judas? Judas traicionó o vendió a Cristo por monedas. Ahora, ¿cómo enfrentaron los dos el pesar? Vemos a un Judas arrepentido cuando dijo delante de los de Caifás y Anás, los sacerdotes, que él había entregado sangre inocente y con todo pesar extrayó o tiró la bolsa de las monedas hacia lo que se le entregaron. Miren, vemos a un Judas arrepintiéndose, ¿verdad? Sintiendo dolor por algo que hizo. Ahora bien, nos damos cuenta que el arrepentimiento de Judas no fue original, porque inmediatamente pasó, él tomó una decisión que fue para muerte eterna, fue y se ahorcó. En cambio, el apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, la palabra, uno de los evangelistas dice que lo negó con maldición. Vemos que él estaba negando completamente a Jesús, estaba traicionando a Jesús en ese momento. Pero cuando miró a Jesús, que Jesús lo miró, esa mirada de amor que le dio, allí él lloró amargamente y sintió claramente el arrepentimiento en su corazón. Esos dos tipos de arrepentimiento también en el caso en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Jacob y Esaú. Estamos tomando estos ejemplos, mis hermanos, porque muchas veces nosotros creemos que estamos arrepentidos, cuando en verdad no estamos arrepentidos, porque el foco, la dirección del arrepentimiento debe ir donde debe ir. Es por la condición, mis hermanos, que nosotros somos. Es que somos pecadores, mis hermanos. Una persona que comete pecado debe reconocer que lo hace porque tiene una condición pecaminosa, como dice la introducción del tema. Es por su condición, mi hermano querido. Entonces, a la hora de usted mostrar pesar, a la hora de demostrar dolor, debe hacerlo por el pecado, o por su condición, por su concupiscencia que está dentro de usted, por algo que usted es atraído, es seducido, que aunque no caiga, está latente ahí. Y de allí, como decía David, en pecado me concibió mi madre. De allí, mis hermanos, es que salen de nosotros esas intenciones, ¿verdad?, pecaminosas. Así que toda persona que debe experimentar el arrepentimiento debe pasar por esa experiencia de sentir el dolor por el pecado. El arrepentimiento, mis hermanos, es cambiar de camino, cambiar de parecer, cambiar de dirección. Ya usted se arrepintió, sintió dolor por el pecado, iba camino rumbo a un camino, un sendero. Entonces usted tiene que tomar la decisión de no seguir ahí, sino de volverse. Pero el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cómo lo explica el libro de los Hechos, el capítulo 5 y el versículo 31? Hechos 5:31. Allí podemos ver, mis hermanos, que el arrepentimiento no viene directamente de nosotros, no nace en nosotros, es un don de Dios. Hechos 5:31 nos dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, a Jesús. ¿Para qué?
para que dé, para que otorgue, para que regale a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, mis hermanos, aquí podemos ver que la salvación en este contexto, el arrepentimiento, viene con fruto de exaltar a Jesús. Jesús también lo dijo en Juan capítulo 12, 32. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, pagando el precio tuyo y mío, por la condición tuya y por la condición mía. Y cuando nosotros vemos a Cristo exaltado por la condición nuestra, nuestros corazones son movidos, llenos de pesar, porque por nuestra culpa el inocente Dios tuvo que tomar nuestro lugar y morir por nosotros. En el libro de Romanos también, el capítulo 2, Romanos capítulo 2 y el versículo 4, también se nos presenta lo mismo, que el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice: menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí podemos notar también que el arrepentimiento viene como fruto cuando nosotros vemos la benignidad de Dios, cuando vemos su paciencia, cuando vemos su generosidad, cuando vemos lo que realmente es Dios para nosotros y lo que somos nosotros. Inmediatamente somos confrontados mediante el Espíritu Santo, y de esa manera, mis hermanos, viene el arrepentimiento, ese pesar, ese dolor, ese remordimiento por la condición que estamos nosotros delante de Dios, y el deseo también de cambiar de dirección, de devolvernos de dirección, tomar una dirección de 180 grados y devolvernos hacia atrás, hacia Cristo Jesús, hacia la dirección completamente de Él. Esperamos, mis hermanos, que este primer paso de lo que tiene que ver con la experiencia de la salvación, todos nosotros hemos pasado por él, por el verdadero arrepentimiento. Porque yo sé que la conciencia nos habla cada vez que nosotros cometemos algo malo, y que ese algo malo afecta nuestro entorno y los seres también que amamos, y también a nosotros mismos. Nosotros somos movidos a un remordimiento, pero ese remordimiento es por la condición que somos, o es por el mismo pecado que cometemos, o es por las consecuencias que vienen como fruto de nuestro pecado. Ya cuando es a través de las consecuencias que vienen de nuestro remordimiento, nuestro pesar, nuestro dolor, entonces no es un arrepentimiento genuino, porque nuestro corazón sigue tal y como están. Ya el arrepentimiento, todos debemos pasar por esa experiencia del arrepentimiento que nos conduce a la salvación. Así que la experiencia de la salvación sigue con la justificación por la fe. La justificación, ya te arrepentiste, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque miraste a Jesús, miraste su benignidad, su longanimidad, su paciencia, su generosidad, su amor. Los atributos, fue exaltado, lo viste en la cruz del Calvario pagando por ti. Tu condición pecaminosa te llevó a moverte, a devolverte, a arrepentirte, a sentir dolor y a querer cambiar de dirección. Ahora llegas a Jesús. Inmediatamente llegas a Jesús, por la fe eres justificado. Ahora, toda persona salvada debe experimentar la justificación que viene de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Algo que debemos pasar por eso. O sea, que la salvación, mis hermanos, es un evento que sucedió en la cruz. Dios dio la salvación al hombre, nos la regaló en la cruz del Calvario. Ahora, donde Dios hizo provisión para el perdón por medio del sacrificio de Jesús, y para perdonar completamente todos nuestros pecados. Somos justificados cuando aceptamos por la fe ese sacrificio. Ahora, ya usted se arrepintió, ¿verdad? Usted quiere cambiar.
La manera de cambiar es aceptando el evento que Dios hizo a través de Cristo en la cruz de Calvario, la muerte, donde Él pagó por ti y pagó por mí. Ahora, en la cruz, todo el que cree es declarado justo, es perdonado y tiene toda su deuda pagada. Eso es de manera literal. Cuando usted llega a Jesús, cuando usted se arrepiente, ejerciendo fe, aceptando a Jesús como su Salvador personal, ya usted es justificado, es perdonado, tiene toda la deuda pagada. Ya usted es una persona que tiene otra dirección y va rumbo a otro camino. Somos justificados no por nuestra obediencia, mis hermanos, sino por la obediencia de Jesucristo, en el cual nos la otorga gratuitamente por su gracia. Entonces, la justificación, mis hermanos, no es porque yo obedezca. Claro, cuando somos justificados, somos perdonados. Nuestros pecados ya no vendrán a juicio. Esos pecados pasados que usted confesó, el pecado que le dolió, el pecado que puso en las manos de Jesús, el pecado por el medio del cual usted se arrepintió, ya esos pecados no lo van a condenar a usted en el día del juicio porque fueron completamente perdonados y usted fue revestido con el manto de la justicia de Cristo. Miren cómo dice Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí tenemos todo lo que hemos venido resumiendo. Si usted verdaderamente se arrepiente, si usted ve su condición, si el Espíritu Santo lo guía, lo lleva a mirar su condición y la necesidad de cambiar de vida, usted ahora mira el medio por el cual usted tiene esa santificación, ese perdón, que es la sangre de Cristo Jesús, es el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora usted lo acepta, ¿verdad que sí? Usted tiene fe, usted cree en eso. Ya ese creer lo lleva usted a Dios, que no le deja ninguna otra opción que obedecer, o sea, que otorgarle lo que su fe ha hecho, el perdón, y en su paciencia nuestro Dios pasa por alto los pecados pasados. A nosotros, claro, porque ya Él lo pagó en la persona de Jesús. Ahora, somos justificados cuando por la fe y el amor llegamos a estar en paz con Dios y llegamos a estar en armonía con los principios de su reino. En el capítulo 5 de la carta a los romanos se nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos justificados, mis hermanos, cuando por la fe nosotros, la fe y el amor, llegamos a estar en paz con Dios y también llegamos a estar en armonía con los principios de su reino. O sea, ya cuando usted tiene la fe, usted experimenta el arrepentimiento, el dolor, ve la necesidad de Cristo Jesús, usted acepta a Cristo Jesús, inmediatamente ese acto lo lleva a usted a creer que usted ha sido perdonado, que ha sido fortalecido, ha sido hecho un dotado en lo que es el perdón, y esa experiencia lo lleva a estar en paz con Dios. Paz con Dios. Y la paz es lo contrario a la guerra. Y la guerra se ocurre entre los enemigos, ¿verdad que sí? Por lo tanto, usted estaba en guerra con el gobierno de Dios anteriormente por la condición pecaminosa que usted tenía. Pero al aceptar a Cristo y perdonar sus pecados, ya usted es
hecho un aliado del reino de Dios, usted está en paz con Dios por medio de Jesucristo y usted entonces vive de acuerdo a los principios de ese reino. Usted hace alianza con Dios por el sacrificio de Cristo Jesús y esa verdad, esa experiencia, usted la obtiene o la pasa, la vive mediante una paz, la paz con nuestro Dios. Somos justificados o la justificación nos lleva a Jesús y también a estar en paz con Él. Unas páginas más adelante, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos, mis hermanos, que la justificación nos lleva a Jesús, nos lleva a estar en Él, a estar con Él y a gozar de su presencia completamente de una manera diaria y a crecer en Cristo Jesús. Ahora, como pecadores arrepentidos, experimentamos un perdón pleno y un perdón completo. Y ya estamos reconciliados completamente con Dios. Muchas personas, mis hermanos, en esta experiencia de la salvación, no adquieren, no llegan a tener la paz que deben tener. ¿Saben por qué? Porque no se perdonan a sí mismos. Y eso se llama no ejercer fe en el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue para que tú puedas obtener un perdón pleno, un perdón completo. Y eso lo hace la justificación, mis hermanos. La justificación lo que hace es declararte justo. Eres declarado justo. Aquí en la lectura podemos ver que hace una comparación con Josué y el ángel, ¿verdad? Cuando aquel miró las ropas harapientas, miró las ropas hediondas, miró las ropas sucias, llenas de mugre, estaba vestido con la cabeza cabizbajo, pero se le llamó la atención y se le dijo: quiten esas ropas viles, esa ropa que no merece cargar con ella, porque ya es un aliado de su reino. Entonces se le quitan las ropas viles, se limpia, se baña, se perfuma y se le colocan las vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo Jesús. Y ya con la justicia de Cristo Jesús, ya el Señor no mira lo que hay en el interior del hombre, ¿verdad? Sino que mira esa justicia con el cual fue arropado, fue declarado. De allí en adelante, mis hermanos, recibió un perdón completo. ¿Estás tú preparado o estás tú preparada para recibir en tu vida ese perdón completo y pleno, para tener la seguridad y la certeza que lo que Cristo hizo en la cruz, ese evento, fue realmente para que tú hoy tuvieras la paz con Dios, la seguridad del perdón, para que tus pecados pasados no te mortifiquen en el presente? Si no has pasado por eso, hoy te invitamos que experimente por la declaración que hay en la palabra de Dios, que tú que has aceptado a Cristo, te has arrepentido, has visto la bondad, la misericordia, la belleza, la justicia de Cristo y has anhelado eso, rechazando lo que antes era o arrepintiéndote, entonces ya te ha sido otorgada lo que se llama la justificación. Ahora, mis hermanos, la experiencia de la salvación llega a ser completa, a completarse cuando el individuo, después de pasar por el proceso, ¿verdad?, la experiencia del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, no aquel arrepentimiento que es dolor, sentir dolor por las consecuencias del pecado, sino dolor realmente por el pecado. Después de pasar por ese arrepentimiento genuino, después de obtener la certeza de la justificación por la fe, al mantenerse en Cristo Jesús,
ahora se observan los cambios en su vida, a eso se le llama la santificación. Repito, se completa lo que se llama la experiencia de la salvación después que te arrepentiste, después que tú has aceptado la justificación. Entonces allí tu vida comienza a ver un fruto, un resultado de lo que atrás ocurrió en tu vida, que se llama una vida completamente nueva, la santificación. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si, dice el apóstol Pablo, añade: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso se llama la santificación, la novedad de vida. ¿Por qué? Porque ya tú no estás en el pecado, no estás en el mundo. Has renunciado a eso por el arrepentimiento y por la aceptación mediante la fe de la justicia de Cristo. La tiene la justicia de Cristo. Has sido revestido con el manto. Ahora vas a vivir una vida completamente que acredita o testifica de lo que tú has recibido. Sinónimos de lo que tiene que ver con santificación viene del griego agiasmos, que significa santidad, significa consagración, significa santificación. Eso es en el hebreo. Y en el griego, agiaso, que tiene que ver, mis hermanos, con hacer santo, hacer santo. Oye, lo que significa la santidad, hacerte santo. También, consagrar, santificar y colocar aparte. Entonces, o tiene que ver también con apartar del uso común. Del uso común. Entonces, eso pasa en tu vida. ¿Cuándo? Cuando Dios ya, a través del arrepentimiento y la justificación, te ha apartado, te ha consagrado, te ha santificado, o, en otra palabra, te ha apartado para un uso especial, no el uso que tú antes te daba. Ahora es un uso especial para Dios. Ya somos sagrados, ya somos consagrados, que son dos palabras diferentes. Y somos apartados del uso común para vivir para Cristo. Entonces, el verdadero proceso del arrepentimiento y la justificación termina con la santificación. Y la santificación, mis hermanos, no es un evento como ocurrió en la justificación, que fue un evento. Ahora es un proceso, mis hermanos queridos. ¿Cómo podemos ver eso? En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 16, noten, segunda carta a los Corintios, allí el apóstol Pablo nos dice que, o podemos aprender del apóstol Pablo por su palabra, que la santificación es un proceso, mis hermanos. Vamos detrás de algo de un proceso. 4:16 nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre interior se va desgastando, ¿verdad? El interior se va desgastando. Perdón, el hombre exterior, lo que tiene que ver con la carne, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Noten, una renovación diaria, detrás de un objetivo. Detrás de un objetivo. Ese es el proceso de la santificación. Has sido justificado, tú eres declarado justo. Por la fe tú eres justo. Por la fe tú has sido apartado, has sido consagrado. Esto va a ser sagrado, ¿verdad? Ahora hay que consagrarlo para uso de lo que realmente son sagrados. Así que, hermanos queridos, eso significa la santificación. Romanos capítulo 12, versículo 2. También es un texto que debemos leer nos ayuda a entender ese proceso.
no os conforméis a este mundo o a este siglo, dicen algunas versiones, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una transformación. Debemos ir acerca de esta transformación. Para eso, mis hermanos queridos, esta vida nueva que nosotros hemos adquirido de Cristo Jesús se vive en Cristo y se vive para Cristo. Es ahí donde está la santificación, la vida que tú vives en Él y para Él. El apóstol Pablo lo dijo en estas palabras de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo. ¿Más vive quién? Más vive Cristo en mí. Dice él, añade, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el proceso de la salvación. El creyente es llamado santo. Eres santo. Por lo tanto, ya tú no puedes decir, no, yo voy a tratar de ser santo. Cuando te digan, tú pides santo, de manera despectiva, dígale con seguridad, yo soy santo. Me he arrepentido y he sido justificado por Cristo Jesús, y esto se le llama ser santo. La santificación tiene que ver con la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestro interior para fortalecernos. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3:16, ¿verdad que sí? 3:16, es la obra que hace el Espíritu Santo en tu interior para fortalecerte, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces ya es una fortaleza que viene de lo alto, no es algo que lo produces tú por tu propia voluntad, sino que Dios lo coloca allí, una fortaleza mediante el Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Ya tú eres de una naturaleza, comparte. La obra de la santificación tiene que ver con la permanencia de la persona de Cristo en nuestros corazones. Cristo permanece allí. Dice el 17, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces para comprender todos los santos, etcétera, etcétera. O sea, para que Cristo habite por la fe en tu corazón. Cuando Cristo habita por la fe en tu corazón, eres un santo y va rumbo completamente a la perfección. La obra de la santificación, mis hermanos, tiene que ver también con eso. Y al habitar Cristo en nosotros, el creyente debe vivir una vida de dependencia del Espíritu Santo. Y eso lo vemos también en todo el capítulo 8 de Romanos, que debemos vivir completamente, mis hermanos, para Cristo Jesús. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida que nos conduzca a mostrar a la gente, a todo el que nos rodea, que hay algo diferente en nosotros, que hay poder de lo alto en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros, que Cristo habita por la fe en nosotros, y que ese habitar nos ayuda a darle al mundo a entender las obras de Dios que puede hacer completamente en nuestros corazones. Debemos experimentar tres cosas. Primeramente, el arrepentimiento, que es sentir dolor por el pecado, creer que somos justificados ya, completamente perdonados, un perdón pleno, un perdón completo hemos recibido, y también creer en la santificación que se otorga desde Dios hacia nuestro interior, fortaleciéndonos ahí para dar un testimonio vivo y eficaz de lo que Cristo hace en la vida del creyente. Hemos resumido toda esta sesión en estos minutos y esperamos que lo hayamos comprendido, lo hayamos, claro, haber de haberlo comprendido o repasarlo también y recordarlo, hayamos sido fortalecidos en nuestra fe y hayamos crecido más en esta doctrina número 10. Bien, de manera breve, es una persona que reconoció su condición perdida, su condición ya pecaminosa, su condición separada de Dios completamente. Miró que en él no había nada para resolver ese problema y
miró también lo que Dios hizo por él, que fue que envió a Cristo para que él fuera justificado, le regaló la salvación, inmediatamente se apropió de esa salvación, ¿verdad? Y agarró ese regalo lo puso en su corazón y permitió que ese regalo lo ayudara a vivir una vida aquí en la tierra para él, por él y en él, hasta que para cuando él venga lo lleve a vivir al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, bendito Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque también tú habitas en nuestros corazones. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has regalado hoy de estudiar tu palabra, especialmente esta doctrina número 10 sobre la experiencia de la salvación. Que cada vez que nosotros la repasamos, afianzamos nuestra fe en ese Cristo Jesús, en ese arrepentimiento, en esa justificación. Padre, bendice a todo aquel que ha tenido la oportunidad de escuchar este repaso, esta lección. Padre, que tú puedas fijar tu palabra en sus corazones, que pueda guardarla allí en su corazón, hacerla de él, que su fe pueda aumentar, madurar y crecer, y que pueda vivir esa experiencia para que juntos, cuando Cristo venga, podamos vivir en el reino de los cielos. Bendice, Señor, al pastor Wilmore y su trabajo que está haciendo dedicado allá en el distrito de la Redención. A cada una de sus iglesias, cada familia, Padre, que él ministra. Bendícele sus hijos, sus nietos, su esposa. Y a nosotros, Padre, también, danos el privilegio de seguir trabajando para ti y prepararnos, estar preparados desde ya, para cuando Cristo venga, nos encuentre siendo fiel. Danos una noche feliz, lo que resta de la noche, un sueño reparador a la hora de dormir, que nos podamos, Señor, seguir consagrando a ti. Nos pedimos estos favores en el nombre de Jesús.